este programa en Asir TV, lo que intenta es darle a usted una nueva forma de ver las cosas. Y yo, no sé, siempre es para un placer real, un placer sincero, tener en los programas que yo he conducido no solamente un gran amigo, sino un trome. Él es geólogo, ¿verdad?, en la UNI, pero luego se hizo cosmobiólogo y ha escrito pues como 7 libros acerca de la influencia de los astros en nuestras vidas. Y yo quiero presentar con todo mi cariño a una gran persona, a Rubén Yumblu. Rubén, no sé si está por allí. ¡Hoy, qué lindo! Muy buenos días, Rosario, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Qué bonito. Bien, bueno, ahí estoy bien, esperando en algún momento que tengas un tiempo. Yo sé que estás siempre, bueno, ahora ya no estás paseando, porque siempre te llaman de Europa y esto, pero ahora estás en Perú y tenemos que aprovecharte, Rubén. Siempre tú has indicado que el tema político puede resolverse dependiendo de las horas, dependiendo de cómo se van moviendo los astros, a quién tienes de compañía, qué hijos has tenido. Rubén tiene una historia hermosa que contarnos y vamos a tener una hora, Rubén, una hora completa. Muchísimas gracias. Una hora completa. Entonces, tampoco hay que apurar en el tiempo, pero sí hay que dar, en primer lugar, el concepto de por qué eres cosmobiólogo y qué nos da la cosmobiología. Bien, ante todo, muy buenos días, mi estimada Rosario Sacieta. Buenos días a todas las personas que sintonizan tu programa, La Señora Ley. Simpático el nombre, muy bonito. Sobre todo porque en estos tiempos, indudablemente, y ahora en este año 2021, en donde en el cielo estamos viviendo, de acuerdo con las posiciones de Júpiter y Saturno, estamos viviendo la oportunidad de presentar una nueva constitución, y no solamente en el Perú, porque esta influencia de Júpiter y de Saturno es para todo el mundo. Entonces, no solamente en el Perú se está hablando de crear nueva constitución, sino también en otros países, o en todo caso reformas. Es importante sujetarse a la ley, y tu programa está para eso, para que nos sujetemos a la ley. Bien, nuestra reunión indudablemente que versa sobre el tema electoral, ¿cierto? Pero antes definiré la cosmobiología y responderé a la pregunta de por qué la cosmobiología. Bien, la cosmobiología es más que un nombre moderno para la astrología. Es una ciencia que estudia el ambiente cósmico que forman las influencias de los astros entre sí y que nos inducen a actuar de tal o cual manera, y que nosotros podríamos zafarnos de esa influencia siempre y cuando tengamos la educación debida y sobre todo el conocimiento de cómo es que operan las influencias. Soy de carrera geólogo, pero a la vez seguí la carrera de la cosmobiología muchos años después dejé mi carrera de geólogo y solamente estoy en el campo de la cosmobiología. Y digo que en realidad, que si las personas... Tú eres un hombre de ciencia, tú estudiaste en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, cuando Rubén nos dice un panorama, él agarre y llame a los... No. Él hace un trabajo matemático y te saca situación. Entonces, ¿qué te parece, Rubén, si hablamos de algunas cosas? Por ejemplo, los principios de lo que tú me has siempre expresado. Los hijos a las personas o te traen felicidad o te traen retraso. ¿Es correcto esto? ¿Puedes explicar por qué los hijos
traen este tipo de altibajos o te mandan al o te ponen en la derrota? Bueno, ok. Entonces, permíteme que concluya con la primera pregunta y decir, porque me dice como biólogo, finalmente ya de manera profesional y no solamente como simpatizante o amateur, sino me dice profesional porque a lo largo de los años, las investigaciones que hice, comprobé que nosotros respondemos a las influencias del cosmos y particularmente nuestra hora de nacimiento nos señala cómo es que va a ser nuestra vida. Pero esta vida se puede modificar ampliamente a partir del momento en que nace un hijo, por la hora en que nace el hijo. Se ha probado y comprobado, lo hemos probado y comprobado por largos años, que la hora del nacimiento tiene una relación directa con el papá y la luna con la mamá. Por lo tanto, la hora del nacimiento de una criatura nos dice cómo va a ser el futuro de un padre. Si un hijo nace de día, las oportunidades para el padre son muy altas de progresar y por lo tanto toda la familia vive una posición social y económica buena, a diferencia que si el hijo nace de noche y va a ser muy difícil para el individuo y la familia tener una posición económica y social holgada. Como ejemplo diríamos, en estas elecciones para el 11 de abril del año 2021 en el Perú, el candidato que postula la presidencia, si es del signo de Acuario, tiene más oportunidades de ganar y también es del signo de Géminis. Pero vayamos al tema de los congresistas. Son más de 100 por cada lista, 100 congresistas por cada lista. Imagínense, son más de 1000 personas sobre las que tenemos que elegir. 130, ¿cierto? Entonces son más de 10 los partidos. Por 18 sensaciones. Entonces, imagínate, una persona, un candidato. Nosotros siempre decimos que el número 1, 2 y 3 de cada lista prácticamente tiene asegurada el ingreso al Congreso. Pero eso no tiene por qué ser así y no es así. Porque rápidamente permíteme que recuerde que en la competencia electoral de Francia, en donde se presenta François Hollande con Sarkozy, con Nicolas Sarkozy, Sarkozy pierde la elección, estaba favorito, pero pierde la elección, porque pocos meses antes le había nacido su hijo de noche. Entonces, un hijo va a reescribir el destino del padre. Entonces, en los candidatos al Congreso, que de repente no tienen, se me ocurre pensar en este momento en un candidato que sea del signo del Toro, que haya nacido finales de abril y mayo. Él no tiene chance para ganar la elección en el Congreso en el año 2021, porque tienen que ser de Acuario, de Géminis, ¿de acuerdo? Y Libra. Libra es el que menos oportunidades tiene respecto de Géminis y Acuario. Bien, pero si un hijo de un candidato al Congreso le nace en el signo de Acuario, entonces tiene más posibilidades y yo diría las tiene prácticamente asegurada el curul en el Congreso. Entonces, ahí está la consideración de los hijos en, digamos, una victoria electoral, sea presidencial o sea congresal. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tenemos hijos? Bueno, ¿quién nos cambia el futuro? ¿Quién nos cambia el futuro? Bueno, permíteme que tome el siguiente ejemplo. De los candidatos que están postulando a la presidencia, que son, para mí son 3 personas, 3 candidatos de Acuario que están postulando a la presidencia. Y claro, 2 de ellos tienen hijos, el tercero no tiene hijos, el señor Lescano tiene hijos, el señor Rafael López Aliaga no tiene hijos, y el tercer acuariano que está postulando a la presidencia, pero tras bambalinas, o sea que está actuando como, entre comillas, jefe de campaña o de una u otra manera está permitiendo que avance su candidato, y justamente aquí está la respuesta a lo que me preguntas, si es que el candidato no tiene hijos. Entonces, pienso en el señor Andrés Hurtado, de su programa, el Canal 5, porque hoy es sábado con Andrés, que invitó a muchos de los candidatos, o a todos los candidatos, pero aparentemente, entre comillas, hizo alianza
con el señor Hernando de Soto. Y que yo sepa, el señor Hernando de Soto no tiene hijos, tampoco lo tiene Rafael Aliaga. Pero entonces, el señor Hernando de Soto es de Géminis, y él no tendría oportunidad para escalar como ha escalado de una manera repentina, porque repentinamente se le abrieron las puertas al señor Hernando de Soto para pasar, digamos, casi para estar dentro de los favoritos para la segunda vuelta, junto con el señor Lescano y el señor López Aliaga. ¿Pero por qué? Porque justamente tiene como asesor a un acuariano, que es Andrés Hurtado. Y eso lo señalé en mi libro que tú tuviste la gentileza de apadrinar en la conferencia que dimos acerca de astromarketing, y te sigo agradeciendo por eso, Rosario, porque tú hiciste la presentación del libro Astromarketing, y ahí señalé que si una persona no es de Acuario, y Hernando de Soto no es de Acuario, pero se presenta a la campaña y tiene como asesor, de una u otra manera, tiene como un asesor importante a un acuariano, pues él puede ganar la elección. Y entonces, o sea, ¿quién ha hecho el terremoto? ¿Quién ha hecho el terremoto en este momento en el escenario político? Es el señor Andrés Hurtado, apoyándolo a Hernando de Soto. Y tú ves en las redes, están inundadas de la conversación entre Hernando de Soto y, digamos, el señor Andrés Hurtado, que es Acuario. Por eso digo, el señor Andrés Hurtado es el tercer acuariano en la campaña electoral, de quien dije en el año 2018 en su programa, si él se presenta a las elecciones, si Andrés Hurtado se presenta a las elecciones, él tiene altísimas oportunidades para ganar la presidencia. Entonces, él la puede ganar a través de Hernando de Soto. Entonces, en general, y esto va para todos los asesores de campañas políticas, que digamos, si no consideran el factor cósmico, entonces el que está postulando tiene pocas oportunidades para ganar. Entonces digo, si el señor Daniel Salaverry, por ejemplo, que está último, uno de los últimos, si hubiese buscado como un asesor de campaña a un acuariano, si hubiera llamado al señor, por ejemplo, Andrés Hurtado, que es una figura pública, entonces Daniel Salaverry salía de la cola. Entonces es muy importante, ahora, no solamente los hijos. Yo recuerdo ese programa. Sí, te escucho. Yo hace 3 años ya, en abril de 2018, que correcto, tú dijiste que Andrés Hurtado ganaría. Claro. O ganaría un acuariano. Yo lo recuerdo, un candidato que ha nacido en el signo de Acuario. Ahora, y él es Acuario. Y él es Acuario. Y hubo también una en el año, no recuerdo, que Anita Treyes te entrevistó. ¿Puede ser? Fue por el año 2014, me parece, final de 2014, principio de 2015, exactamente ahorita no recuerdo. Sí, dime por favor. Tú lo dijiste, sí, y tú lo dijiste también en mi programa, que la juramentación, el día que el presidente vaya a juramentar, tiene que ser en una hora determinada, porque si no las cosas se complican. Lo dijiste con PPK. Sí, correcto, y él dijo que iba a juramentar, bueno, a través del contacto que tuvimos, dijo que sí, lo iba a hacer a la 1:30, pero finalmente se impuso el dictado de Relaciones Exteriores, que juramentó a las 11 de la mañana, y nuestro pronóstico fue que si él no juramentaba a la 1:30, no terminaba su gobierno. Y no lo terminó, efectivamente. Así es. Y en julio de este año, ¿a qué hora tendría que juramentar el nuevo presidente de la República? Bueno, a mí me gustaría que pudiese juramentar a las 2 de la tarde y minutos. Yo tengo la hora y los minutos calculados, si no me equivoco, es 2:29. En este momento no lo tengo en la memoria. Y si no podía a esa hora, que lo hiciera a las 12 del día con 30 minutos cerca. No recuerdo tampoco los minutos, pero no puede ser respetando el protocolo al mediodía. ¿Por qué? Porque la juramentación presidencial en el año 2021 es una juramentación muy especial, por no decir atípica, o con muchos problemas para el que va a juramentar.
debido a que en el cielo se va a presentar un aspecto cósmico marcado por Saturno y el Sol de una manera inarmónica que hace que la persona, en este caso el presidente, sea rechazado, arrinconado y hasta sacado del camino. Como vuestro programa es la ley, entonces, si hablamos de la ley, hablamos de la Constitución. Y la primera Constitución del Perú, que si no me equivoco se puso en vigencia, entró en funciones en 1823, no pudo actuar porque justamente eran los días en los que el libertador Simón Bolívar se encontraba en el Perú y entonces él tenía necesidad de tener manos libres para actuar en la guerra de la independencia. Entonces, así fue como la primera Constitución no funcionó cuando se retira Simón Bolívar del Perú. Entonces, se pone en vigencia nuevamente esta Constitución, pero rápidamente también es derogada. Y justamente esa Constitución nació a la vida pública, a la vida nacional, en un momento en que el Sol y Saturno no estaban bien en el cielo. Y eso mismo se presenta el 28 de julio del año 2021. En el cielo no está bien Saturno con el Sol, por lo tanto, la figura del presidente no está nada segura en el Palacio de Gobierno. Un Palacio de Gobierno que hemos señalado, y lo repito, a mí me pareció muy bien que lo dijera en aquel entonces, para el año 2011, el candidato a la presidencia, Ollanta, que quería declarar el Palacio de Gobierno como un museo, porque en realidad eso debería de ser el Palacio de Gobierno de nosotros, un museo y construir un nuevo Palacio de Gobierno. Y claro, perdón, más atrevidamente, el señor López Aliaga dice que quiere cambiar la capital. Son acciones que en este momento, en el año 2021, la población, el pueblo peruano quiere. Algo nuevo, un nuevo Palacio de Gobierno, una nueva capital, una nueva constitución. Correcto. Y yo, Mariano, Rubén, estaba preguntándome cómo ves al Congreso de la República, porque realmente el primer poder del Estado no puede seguir estando como está hasta ahora, Rubén. Necesitamos que realmente ayuden, dan puentes, no estén ahondando abismos, que puedan conversar y puedan llegar a dar leyes en favor de la gente. Lo que sucede desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la ciencia que practico, la cosmobiología, es que la instalación del Congreso y la instalación del presidente de la República ocurre en el mismo tiempo. O sea, un día antes es para el Congreso y un día después para el presidente de la República, pero es el mismo tiempo. Las posiciones de los planetas son las mismas, ¿de acuerdo? Y siempre, lógicamente, el presidente de turno le está echando, digamos, citas al Congreso, pero las cosas cambiarían en el Congreso de la República del Perú y también en la presidencia del Perú si es que los presidentes del Congreso y del Ejecutivo no juramentasen en julio, porque el presidente del Congreso lo hace el 27 de julio, el presidente de la República el 28 de julio, y particularmente para esta juramentación presidencial de julio de 2021, los planetas, el mismo aspecto de Sol-Saturno va en contra del Congreso y también va en contra del presidente. Entonces tenemos un Congreso que no cumple con sus funciones debidamente, en donde al presidente del Congreso se le vilipendea, y tenemos también una juramentación presidencial donde al presidente de la República se le rechaza y se le vilipendea. Entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Que la juramentación presidencial, tanto del Congreso como del presidente de la República, se vaya para enero. ¿De acuerdo? Y entonces estaríamos claros con el tema de que los alcaldes juramentan en enero. Los gobernadores de regiones, antes presidentes de regiones, juramentan en enero. El Congreso juramenta en enero y el presidente de la República juramenta en enero. Y estos cuatro poderes, estos cuatro simples poderes, se unirían en uno solo y tendríamos un Perú grande, bien desarrollado. Pero eso no sucede. Pero ¿cómo? Entonces, no hay un entendimiento.
Sí. ¿Cómo hacemos, Rubén? ¿Cómo hacemos, Rubén, para desde la fecha de elección, que es abril, patear la juramentación hasta enero? ¿Qué hacemos en esos meses? Ya, ok, sabemos que por ahora no podemos hacer nada y ahora tenemos que sufrir, si se me permite decir sufrir o experimentar el rechazo, la pateadura, diríamos, al presidente de la República y también al presidente del Congreso. Tendría que, digamos, presentarse un proyecto de ley o tendría que ocurrir como una hecatombe social para que el próximo presidente juramente en enero. Y nosotros podríamos evitar esta situación si es que el Ejecutivo presenta un proyecto de ley o el Congreso saca, digamos, una ley donde dice que ahora los presidentes van a juramentar en enero. Verbigracia, por ejemplo. En Chile los presidentes juramentan en marzo, pero celebran su independencia en septiembre. Entonces ahí tenemos la fuerza de los 6 meses de oposición. Igualmente en Estados Unidos, que juramentan a sus presidentes en enero, pero celebran celebran la independencia en julio. Nosotros deberíamos seguir celebrando la independencia del Perú en julio, pero juramentar a los presidentes en enero, y de esa manera nosotros evitaríamos lo que venimos señalando desde el año 2013, y hay pruebas en una entrevista que me hicieron algunos años atrás, y señalé que el Perú va cuesta abajo desde diciembre de 2017, y para llegar al año 2023 la situación social, económica y política va a ser todavía mucho más complicada. A 2025-2026 el Perú se rompe como una copa de cristal o un vaso de cristal, y todo eso lo podemos evitar si tenemos un presidente que sea lo suficientemente, entre comillas, de loco, y decir, ahora los presidentes van a juramentar en enero, y el Congreso tendría que avalar esa situación, porque si no, tenemos un país que está yendo cuesta abajo y recién veríamos la salida del Perú hacia el año 2030. Bien, yo quiero seguir insistiendo en que nosotros haciendo una entrevista recontra, por eso te agradezco, Rubén Yunru, que has tenido todo este tiempo y va a tener un más tiempo para poder conversar sobre el tema. Entonces, estamos que el uso que se mueve, pues, de acuerdo a determinadas reglas matemáticas, y por eso Rubén, que es geólogo, las conoce bien, nos iba a decir que nosotros no somos dueños, que somos parte de toda una ente. Es como cuando yo estoy nadando mar abierto, Rubén. Yo soy pisciana y se me ha dado por nadar a mar abierto. Y evidentemente tú descubres en el mar abierto, no en la olita de la orilla, en el mar abierto, que tú tienes que meterte con el vaivén del mar, que tú eres pez del mar, que tú no eres dueño del mar. Entonces, a mí me indigna cuando vienen estos grandes cargamentos extranjeros y se llevan todos los peces y pescan indiscriminadamente. Eso es actuar en contra de las leyes del universo. Y creo que sí, que habría que evaluar, ya sabemos por ti que los hijos traen o no traen infortunio. Yo recuerdo que tú dijiste, mucho tiempo antes, me acordar que Trump, que iba a ser elegido, y después dijiste que no iba a ser elegido en la reelección. Cuéntame un poquito de eso. Cierto, pero para que nuestras amistades que están viendo tu programa, que están viendo esta entrevista, vean que no es nada arreglado, digamos, me sonrío, pero voy un poquito más atrás, porque públicamente señalé en un programa que Barack Obama ganaba la presidencia, y justo hubo una reunión pública en donde el canal Univisión me entrevista, pero me dicen, si tú piensas que va a ganar Barack Obama, no lo digas. Pero yo lo dije y me bajaron el volumen y no se escuchó. Pero bueno, también señalé de que
Barack Obama repetía la elección. Y en este caso, porque el planeta que concede victorias electorales estaba en una posición que se conoce como de repetición, de retroceso. Ahora bien, pasan los años y se presenta el señor Donald Trump y Júpiter se encontraba moviéndose por el signo de Libra. Y cuando Júpiter se mueve por Libra, favorece a los candidatos que son de Libra, de Géminis y de Acuario. Y en esa elección del señor Donald Trump con la señora Hillary Clinton, la señora Hillary Clinton es de Escorpio y Donald Trump es de Géminis, por lo tanto, él se vio favorecido por la elección. Cuando lo dije meses antes de la victoria de él, nadie lo creyó, indudablemente, y por la misma posición de Júpiter en las elecciones del año pasado, estamos 2021-2020, señalé que Donald Trump perdía la elección, pero más que todo, él perdía la elección frente a Biden por dos consideraciones. Una, porque un eclipse de sol, el del 14 de diciembre de 2020, se oponía a que él pudiese estar en el año 2021 ya como presidente reelecto. Y la segunda consideración fue que el señor Biden nació con influencia de una estrella que se llama Bungula, que es lo que permite que la persona pueda llegar a la presidencia. Entonces, tanto esta estrella como sobre todo el paso de Júpiter sobre determinados signos da la victoria, sea política o sea electoral. Y regresando al tema de la elección, si me permite, mi querida Rosario. Si el señor Hernando de Soto está avanzando, y digo, él no tiene nada que hacer, o no tenía nada que hacer dentro de estos dos acuarianos, Lescano y López Aliaga. ¿Pero por qué? Porque justamente tiene como compañero de fórmula oculta a Andrés Hurtado. Bien, pero el señor Hernando de Soto es de Géminis. Se me ocurre pensar de una manera libre, pero con un cierto fondo, que el señor Hernando de Soto es como el Pancho Villa de la Revolución, pero no aquel personaje Pancho Villa que es con bigote y que es un bandolero. No en esa parte, sino en aquella parte en donde, digamos, Pancho Villa se llena de gloria cuando en junio del año 1914 vence a las fuerzas del presidente Huerta en los días de la Revolución Mexicana. Y qué curioso que Pancho Villa es de Géminis, Hernando de Soto de Géminis, y digamos, en la victoria de la batalla de Zacatecas, Júpiter se encontraba en Acuario y ahora Júpiter está en Acuario favoreciéndolo a Hernando de Soto, ¿de acuerdo? Y esa batalla de Zacatecas fue en junio de 1914 y el señor Hernando de Soto nació en junio de 1941. Pero entonces son elementos cósmicos que hacen que una persona pueda avanzar en una campaña electoral. Pero, digamos, el que se le abran las puertas a una persona para que ingrese, digamos, hacia el campo de la victoria, no quiere decir que va a ganar la presidencia. Entonces, todavía sigo pensando que el tema electoral del día 11 de julio se define entre dos personas, que es Acuario, el Lescano, y López Aliaga. Pero, digamos, mucha fuerza depende de las redes que sale de parte del señor Andrés Hurtado para que nosotros veamos la segunda vuelta entre Lescano y el señor Hernando de Soto. Sí, es cierto, bajó en las encuestas Lescano, bajó en las encuestas Lescano, sí, pero nosotros también lo habíamos anunciado que para el final de marzo Lescano iba a ser desplazado, pero en los últimos 4 o 5 días, desde mañana, 7, digamos, las fuerzas comienzan a moverse nuevamente en favor de Acuario y levantan nuevamente la imagen del señor Lescano. No soy partidario de ningún partido político, no pertenezco a ningún partido político y será que por eso, digamos, me enfoco de una manera más objetiva, porque si estuviera afiliado a un partido político, entonces querría de que que mi candidato gane la elección. Así es. Ahora, yo quiero, yo hablé contigo y agradeciéndote que
que aceptaras esta entrevista. Y uno los candidatos al Congreso que es uno de mis preferidos, la verdad, es Mariano González, que va con el número 3 de la balanza, de la campana. Mariano González va con el número 3, ahí lo vemos. Él ha sido ministro de Defensa y yo te mandé, sin que supiera Mariano, recién ahorita se está enterando porque está enlazado contigo, ahorita sale. Recién, discúlpame Mariano, de todo, cuándo había nacido, la hora, el día. ¿Cómo lo ves a Mariano, que va con el 3 candidateando por la campana de Victoria Nacional? ¿Tiene probabilidades de ingresar al Congreso? Yo digo que sí, pero permíteme entonces que antes diga que debe quedar claro en la mente de los electores de que a los congresistas sí les interesa que su candidato a la presidencia gane. Porque en muchos casos uno dice, al congresista no le importa que gane su candidato a la presidencia con tal que el congresista gane, ¿cierto? Y eso no puede ser así. Bien, y entonces yo digo que el señor González sí es una persona preocupada porque gane el señor Forsyth. Bien, pero el señor Forsyth, que es de Géminis, esto es muy importante, ¿por qué es que el destino favorece al Géminis de Soto y no al Géminis Forsyth? Ya dije que por el hecho de que él hizo algo, Hernando de Soto hizo algo que se les pasó, digamos, a muchos candidatos, llamar a un acuariano a sus filas para que lo asesoren o lo impulse. Bien, entonces es por eso que el señor, digamos, Forsyth empieza a caer, pero empieza a caer porque él está influenciado por una estrella que se llama Betelgeuse, y esa estrella permite que una persona, de un momento a otro, como si fuese un corcho de champán que se destapa un champán, vuela de tal manera que es una posición altísima, y así fue en los primeros meses, con altas encuestas, y puntaje en las encuestas y después cae. Bien, pero lo digo esto porque él va a querer postular en una siguiente oportunidad, y qué bonito sería, no lo digo por mí o porque sea conmigo, pero que se busque un asesor de campaña que realmente tenga la carta de triunfo. Entonces, si, repito, un candidato busca un asesor de campaña, pero no tiene carta de triunfo, no gana. Y en este caso, ¿quién es la carta de triunfo del señor González? Su hijo. El hijo de él, que nació bajo el signo de Acuario. Claro, los datos que me acercaron señalan de que el hijo de este señor González, que fue ministro de Defensa, bueno, tiene su último hijo, esperando que sea el último hijo también, porque ¿qué pasa si es que después del último hijo, la esposa, su pareja, tiene una pérdida de embarazo y no, digamos, se produce en un tiempo en que señala carta de triunfo para el padre? Entonces, solamente quedándonos en el hecho de que el señor candidato González es de Tauro, pero no tiene chances en esta elección, pero su hijo último es de Acuario, y digamos de los últimos días de Acuario, que es donde justamente se ven los más favorecidos, por eso es que el señor Lescano, que es el 15 de febrero, se ve favorecido al final, el día domingo, en las elecciones. Entonces digo, el hijo de este señor candidato al Congreso, como el número 3, tiene altísimas probabilidades de ganar por el hijo. Pero habría que ver el número 2 de la campana y el número 1 de la campana, si sus hijos también le favorecen en la elección, para que no sea desplazado el tercero. El número uno es Jorge Nieto. Y el número que también fue ministro de Defensa. También fue ministro de Defensa, correcto. Bueno, correcto. Necesitamos saber cuándo nació el hijo del señor Jorge Nieto, el último hijo, para saber si realmente... O bueno, la hija. Cuando digo hijo, no estoy puntualizando si es varón o llama, ¿no? El hijo. Si el hijo nació de día, le está dando al papá muchas oportunidades de ganar. Entonces, ahí sí se cumpliría que el número 1 gana.
Nosotros pensamos siempre que el número 1 va a ganar. Hasta el número 3 van a ganar. Pero no siempre es así. Y si la hija, no siempre es así, si la hija nació en la tarde. Bueno, si nació por la tarde, entonces las posibilidades del candidato son bajas, porque por la tarde el sol ya no brilla, no tiene la potencia para brillar como si fuese al mediodía. Por lo tanto, digamos, el sol, que simboliza al Padre, es una criatura que nace por la tarde. El sol se asocia con la hora de nacimiento de la criatura, y por lo tanto el sol, también que representa al Padre, nos dice que el papá está caminando al ocaso, no tiene potencia para ganar. Es así como se pierden las elecciones, por causa de que los hijos nacen por la tarde o por la noche, con excepciones, ¿de acuerdo? Que no recuerdo en este momento cómo puede ser la hora de nacimiento. Si tú me la dices, por favor, del último hijo del señor González, ¿de acuerdo? Pero no lo sé, yo digo, está no, Mariano González. Mariano González, ¿estás ahí? Mariano. Carlitos, ubica bien está el candidato Mariano. Pero digo, hay excepciones. Y las excepciones son, por ejemplo, cuando en este momento precisamente Júpiter pasa por Acuario y el hijo es Acuario. Entonces, no importa qué hora nació. Y como estamos hablando, entonces, no importa cómo nació, y le da al padre la oportunidad de tener la victoria. Y como estamos hablando de ministros de defensa o exministros de defensa que quieren ir al Congreso, te agradecería que me permitas poner un ejemplo. Un ejemplo que a los militares les gusta y también tiene que gustarle a los ministros de defensa. En el año de 1943, en la batalla del Alamein, en el África, se presentan dos mariscales, el mariscal Rommel, alemán, y el mariscal Montgomery, inglés. Los dos son de Escorpio. El mariscal Rommel nació el mediodía y el mariscal Montgomery, de los ingleses y aliados, nació de noche. En ese año de las batallas, de la segunda batalla del Alamein, en África, gana Montgomery. ¿Por qué? Y los dos podían ganar porque Júpiter estaba favoreciendo a Escorpio, y los dos generales eran de Escorpio. Lo que pasa es que Rommel nació al mediodía y Montgomery de noche, y debería de ganar, digamos, Rommel sobre Montgomery. Pero ¿por qué no ganó? Porque justamente el planeta Júpiter favoreció de la siguiente manera. Primero nació Rommel y después nació Montgomery. Por lo tanto, la fuerza de Júpiter levantó grandemente al primero, a Rommel, pero después se retiró y se fue con el segundo, que en este caso es Montgomery, y por eso él ganó. Esa es la consideración a la que yo apelo para decir que el señor Lescano, que fue desplazado en los últimos días de diciembre, de marzo de 2021, como nació tarde respecto de los candidatos Andrés Hurtado, del candidato Lescano, entonces se ve más favorecido el domingo en la elección, el señor Lescano. Pero nuevamente digo, no importa quién gane la elección, lo importante es en qué momento se juramenta la elección o se juramenta la presidencia. Entonces, no sé si tenemos ya el enlace, mi querido Carlos, escríbeme, háblame, porque es importante, por ejemplo, la participación de algunas personas dentro del Congreso. ¿Por qué el Congreso pasado fue hasta el perno y que tenemos ahora? ¿Por qué es tan confrontacional? ¿Por qué hay tanto odio en este Congreso? En el Congreso que estamos viviendo, todo lo quieren romper, quieren sacarse las... ¿Por qué? Porque justamente la elección se produjo en un momento en que el planeta Júpiter, pasando por el signo de Capricornio, le hacía una influencia inarmónica al Sol del nacimiento del presidente entonces, que fue Martín Vizcarra. Y la juramentación también del presidente del Congreso se hizo en un momento en que no había sintonía entre el Ejecutivo y el del Congreso, ¿de acuerdo?
Para mí es esa, digamos, la explicación. Aparte que hubo un eclipse de sol en el 21 de junio del año 2020 que saca a la luz una serie de cosas que venía haciendo el presidente Vizcarra o expresidente Vizcarra en contra o a escondidas de la nación. Entonces, los eclipses juegan un papel muy importante en el prestigio o la caída de un presidente. Bueno, yo ya tengo enlazado a Mariano González, que va con el banner ahí, va con el número. Hola Mariano, ¿estás en un carro? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola también. Mariano. Oye, estamos con el cosmobiólogo Rubén Yungluk y yo como... Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti, Mariano, saber, un placer. Quería un poco que escucharas cómo vas tú en ir al Congreso número 3 y la campana de Victoria Nacional. A ver, Rubén. Sí, me gustaría que de una vez, por favor, le preguntes, Rosario, ¿a qué hora nació su último hijo, que nació en febrero 17? Ajá, está escuchándote. Sí. Sí, por favor, ¿a qué hora nació tu hijo? Él nació aproximadamente a las 19 horas. 7 de la noche. Ok. 7 de la noche de un 17 de febrero. De febrero. ¿Cierto? Que mueva la cabecita, por favor, Mariano, si es correcto. Mariano, ¿ese 17 de febrero nació tu segundo hijo? Sí. Bien, sí. Bien, perfecto. Okay. A ver. En principio, para las personas que nos están viendo, yo tengo los datos que me los acercaste, Rosario, pero mi naturaleza es siempre la de una persona desconfiada. Y por eso que yo le prefiero preguntar al mismo protagonista que me certifique el nacimiento de la persona. Bien, entonces, Mariano, permíteme que diga lo siguiente. En estas elecciones, ¿quiénes son las personas que tienen más oportunidades de ganar? Sea la presidencia y el Congreso. Aquellos que han nacido en el signo de Acuario y en el signo de Géminis, y en esa oportunidad no Libra, porque la luna en el signo de Aries se opone a Libra, y entonces el pueblo elector no elige a Libra, por lo tanto el señor Pedro Castillo no tiene chances, que es el signo de Libra. Bien, pero, mi estimado Mariano, tú naciste en el signo de Tauro, entonces no estás dentro de la consideración de Acuario y de Géminis. Pero tu hijo nació en el signo de Acuario. Y dije, hay excepciones que no importa a qué hora nace la criatura. Y en este caso, habiendo nacido a las 7 de la noche, no importa que haya nacido pues a las 7 de la noche y le da el triunfo al padre. Entonces, la victoria las aseguras si en estos últimos 3 días, claro, con toda la protección del caso, cierras tu campaña acompañado de tu hijo último. No sé si hombrecito o mujer, pero ¿por qué? Porque él es el que te da la suerte. Entonces, ese sería algo que ayudaría notablemente, digamos, para rubricar el tema de tu ingreso al Congreso. Él no es varón. Sí. Sí, el último, el que nació en febrero. Sí, mis 2 hijos son varones. Sí, está bien, pero el último hijo nació en el signo de Acuario. Sí, el mayor no creo que haya nacido en Acuario, ¿o sí? ¿Cuándo nació tu el mayor es Cáncer, ¿no? Ok, Cáncer, ya. ¿Cuántos años de diferencia tiene el mayor con el segundo? Tiene 9 años. 9 años. ¿Y tu hijo segundo tiene más de 9 años? Mi hijo segundo tiene 16. Entonces, el hijo mayor no ejerce ninguna influencia sobre tu persona. Es tu segundo hijo el que ejerce influencia sobre tu persona. Entonces, pasearte con tus 2 hijos en el... Está bien, digamos, pero el que te da la victoria es el segundo, el que es del signo de Acuario. Entonces yo trataría de cerrar la campaña acompañado del segundo hijo. Ya.
pero tiene altísimas... ofrécele más propina para que te acompañe. No, pero definitivamente creo que sí, ¿no? O sea, tiene mucha coherencia lo que me estás diciendo, ¿no? Definitivamente sí, pues yo creo que los datos indican que por ahí va la cosa, ¿no? Claro, él es, Rubén es un gran amigo mío, matemático, geólogo, y bueno, y cosmobiólogo, y entonces conoce todas estas leyes matemáticas y las aterriza. Por eso es que necesita los números, la hora, las fechas, para poder hacer esta, creo que es carta astral que se llama, mi querido. Bueno, sí, yo le denomino horóscopo, pero corrientemente se conoce como nombre de carta astral. Okay. Pero justamente... Sorprendido estoy, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por ello. Quiere defender muchísimo a la gente que no tiene voz, Rubén. Bueno, me parece muy bien, lógicamente, pero digamos, depende muchas cosas que él haga del momento en que juramenta. Me parece que la juramentación es en bloque, ¿cierto? No es que le tome juramento a uno cada uno, o si le toma un juramento a uno cada uno de los congresistas, de los 130 sería maravilloso, se hace el horóscopo y podríamos saber cómo le va a ir en el tiempo que esté en el Congreso. Fíjate, ¿qué le recomendarías para su juramentación? Mariano González, que va con la campana, pone símbolo, mi querido Carlos. El símbolo de la campana tocando al lado de la balanza. Rubén, debo decirle que he quedado... que viene la señora de la ley. Rubén, debo decirle que he quedado sumamente sorprendido. No soy muy, digamos, no concurro generalmente a este tipo, digamos, de predicciones, pero realmente me deja muy sorprendido y con pocas palabras. Al principio, bueno, por eso... Mariano, para decirte que mi actividad está en base a cálculos y muestro un plano que se conoce como horóscopo. No tengo nada que ver con el tema de las cartas que juegan los tarotistas o las tarotistas o los brujos, en fin, los chamanes. No tengo nada que hacer con ellos. Entiendo respeto su trabajo. Entiendo la lo mío es cálculo. Como un tema estrictamente científico, ¿no? Así correcto. Y te agradezco por ese pensamiento que tú tienes acerca de la cosmobiología, y digo, ya que tú eres un ministro de defensa o has sido ministro de defensa, siempre se ha considerado las posiciones del planeta Júpiter para ver las victorias tanto políticas como militares y deportivas. Y podríamos hablar de muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, y disculpe la redundancia, en la guerra del Cenepa, en donde justamente nos enfrenta peruanos con ecuatorianos, el señor Paco Moncayo le puso una trampa al Perú, quizás no a propósito, y nosotros se la adjudicamos al clima, pero eran los días en que el planeta Marte está la Tierra, y cuando eso sucede, que Marte está cerca de la Tierra y un ejército ataca, se entrampa. Eso es lo que ocurrió en Perú, se entrampó. Pero, ¿qué es lo que le da la victoria, digamos, al señor Paco Moncayo de Ecuador, que justamente está influenciado por el planeta Júpiter? En ese momento, en 1995. Claro, también hubo un eclipse de sol que no favoreció el Perú. Entonces digo, los eclipses de sol y Júpiter son los que van a decidir, de una u otra manera deciden la suerte en una competencia electoral, ¿de acuerdo? Y el 10 de junio hay un eclipse que actúa sobre el signo de Géminis y le cierra las puertas, o casi se las cierra completamente a los geminianos. Por eso digo, aún sigo pensando que Acuario tiene más oportunidades de ganar la presidencia en el año 2021. Pero si cuento todo esto, Mariano, es porque
El señor Forsyth es un joven de edad joven, ¿de acuerdo? Un caballero de edad joven. Entonces, si él para la siguiente elección se hiciera asesorar cosmobiológicamente, entonces él gana la elección. Y estoy poniendo como ejemplo al señor Hernando de Soto, que él no tiene muchas oportunidades de avanzar y sin embargo lo está haciendo porque recibe el respaldo del señor Andrés Hurtado, como podemos ver en las redes sociales, y él es del signo de Acuario. Tú sabes, Rubén, que Mariano, por estas cosas de mágicas o qué sé yo, estuvo con Andrés Hurtado un sábado. Y Andrés lo miró, estuvo con él, le gustó, porque Mariano tiene una propuesta de hacer una especie de control para las familias post-COVID, que han quedado con secuelas. ¿Ya? Y tú sabes que Andrés tuvo COVID y Mariano tuvo COVID, estuvo 10 días en UCI. Entonces lo mira Andrés y le dice: vente el próximo sábado. Él ha estado 2 veces con Andrés en una situación privilegiada porque ha estado conversando con él a solas. Bueno, Rosario, permíteme que diga lo siguiente. Mariano, para estos últimos días, lo que tú tienes que hacer es buscar esos videos y viralizarlos. O sea, toma las partecitas donde estás con él y viralízalo. Y él es tu respaldo. Y asegúrate el ingreso al Congreso. Lo que trato de decir es, si uno no tiene la carta de ganador, pero se hace acompañar de personas que sí la tienen, ganan la elección. Entonces tú tienes dos. Entonces, tienes a tu hijo. 2 acuarianos. Y tienes, claro, tienes 2 acuarianos. Tienes a tu hijo y tienes, digamos, a tu entrevista. Sácala veloz, sácala veloz. Rubén, Bueno, yo voy a con Mariano que me genera. Y tendría una pregunta más bien: ¿qué signos no conversan entre sí? ¿qué signos no conversan entre sí? Sí. Bueno, a ver, si es del signo de Tauro, no conversa bien o no compagina bien con la persona que es de Escorpio. Pero si el hombre es Tauro, no con el hombre Escorpio. Si es mujer Tauro y hombre Escorpio, sí. Entonces, rápidamente estoy pensando, si no me equivoco, el número 1 de campanita es Escorpio. ¿Ya? Y el número 3 es Tauro. Así es. Y eso me hace recordar cuando en los días en que estaban de amigos el señor Raúl Díaz-Canseco, Acuario, y el señor Carlos Boloña, que es Leo, hacían grandes negocios, pero después públicamente se distanciaron, porque son signos opuestos. Los signos opuestos hacen que haya una repulsión, pero esto es muy importante. Un cortocircuito. Un cortocircuito, pero Tauro siempre va a necesitar Escorpio. Como Escorpio siempre va a necesitar a Tauro para que puedan dominar el horizonte. Y pueden dominar el horizonte si es que superan sus egos, su personalidad. Oye, se nos ha ido Dura ya tarea, hora y media. Dura tarea, sí. Bueno, Mariano, a ver si nos acompañas mañana o pasado para conversar aquí en el programa, ¿te parece bien? Claro que sí. Muchísimas gracias, Rosario, por eso. Rubén, muchísimas gracias porque de verdad me ha dado mucha confianza y un gran abrazo. De verdad, súper emocionado, sorprendido y emocionado. Gracias a ti, Mariano. Rubén. Gracias, muchísimas gracias. A ver si cuando pase todo eso nos tomamos un café los 3. Claro Rubén, que sí, va a ser un honor compartir con ustedes. Y perfecto, un abrazo Mariano González, que va con la campana y el número 3. Uy, tiene 2 acuarianos. Chao, Mariano. Oye, ha quedado pero helado. No sabía. Yo a su esposa le he preguntado todos los, no sabía. Pero se ha quedado, como dices, hay base científica.
dime una cosa, así como los hijos te traen, digamos, éxitos o fracasos, hay dos cosas que a mí me sorprendieron de ti, que es el concepto del anticumpleaños y el concepto de la mudanza, de cómo la mudanza y las mascotas. Por el anticumpleaños, chiquitito. Ya, ok. Visualicemos un péndulo moviéndose la esferita o el objeto de un extremo a otro, ok, como lo estás haciendo justamente. Llega a un extremo el objeto, la bolita, digamos, y ese extremo se denomina cumpleaños y el otro extremo se denomina anticumpleaños. Por esa ley de la polaridad, nosotros nos estamos moviendo siempre por el polo y el antipolo. Y justamente si nosotros podemos retener las fuerzas de esos dos extremos, las podemos utilizar a nuestro favor, tendríamos grandes oportunidades de desarrollo en nuestra vida. Por eso decimos que si el Perú hace lo mismo que Estados Unidos, hace lo mismo que Chile, y juramenta a sus presidentes en enero, pero celebra su independencia en julio, entonces mantendríamos el polo y el antipolo activo, el cumpleaños y el anticumpleaños, y haríamos que el Perú progrese grandemente, y también todas las personas. El cumpleaños del Perú es el 28 de julio, pero el anticumpleaños es el 25 de enero. Y las mudanzas de casa, respondiendo a lo mismo, digamos, a crear determinado ambiente cósmico a partir de un día y una hora en que uno se muda, para que las personas que viven en ese lugar del día que ingresan a su casa les vaya bien. Escúchame, Rubén, ya producción me dice, ¿puedes creer que nos hemos superado la hora? ¿Puedes venir la próxima semana para hablar de los resultados y de escuchar también las preguntas de la gente? ¿Te parece bien? ¿La próxima semana? Ya me parece muy bien. Cuadramos el día. Sí. Cuadramos el día. Perfecto. Ok. Perfecto, Rosario. Bueno, me tengo que ir. Se me han pasado un montón de minutos, perdón, producción, pero cuando me siento a conversar con Rubén Yumbru, señores, gracias, ya saben que Rubén Yumbru, ahí tienes, por favor, Carlitos, todo el tiempo hemos puesto los teléfonos y las consultas personales a www.Rubén Yumbru, y también los libros que él tiene en www.amazon.com, www.epistre.net. Un cariño grande y al contacto, por supuesto, al 987-578-867 para el contacto en WhatsApp. Para mí es un honor conversar contigo, Rosario. Estoy seguro que las personas que se perdieron esta entrevista la van a volver a ver o la pueden ver, digamos, en YouTube. Me imagino que aparece colgado ya, así que no se pierden nada. A ver. Ah, bueno, perfecto. Un cariño muy grande. Te quiero con todo mi corazón. Espero que sinceramente siempre estés lleno de vida, lleno de actividad. Un beso para tu esposa, a quien tanto quiero. ¿Te parece bien? Gracias. Bueno, bonito tiempo.